Estamos en contacto con Pedro Mamani, él es viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Don Pedro, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Estimado Rubén, muy buenos días, saludar a través de su programa a toda su audiencia y obviamente dispuestos nosotros a informar desde acá, ¿no?, a toda la población sobre el presupuesto general del Estado 2022. Muy buenos días. ¿Cuál es el estado del presupuesto? ¿Ya ha sido presentado a la Asamblea Legislativa? ¿Hasta cuándo se prevé que pueda ser aprobado y promulgado? Bueno, aquí es bien importante aclarar, estimado Rubén, que el presupuesto general del Estado 2022, nosotros como Ministerio de Economía, una vez que hayamos trabajado en la agregación y consolidación, hemos enviado el 26 de octubre a la presidencia y nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el 29 de octubre, de acuerdo a los plazos constitucionales que establece nuestra Carta Magna. Entonces, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene dos meses, aproximadamente 60 días, para discutir este presupuesto general del Estado, ¿no? Y obviamente, como ya está en canchas de la Asamblea, ellos son los que tienen que discutir, seguramente nos van a convocar, entonces nosotros siempre dispuestos a informar y obviamente en esta oportunidad informamos. Ahora bien, el tema del presupuesto general del Estado no tiene varios objetivos. Uno de los objetivos más importantes es justamente apoyar a la reconstrucción de la economía nacional, ¿no?, con estabilidad, con un crecimiento sostenido. Otro de los objetivos muy importantes, ¿no?, es, por ejemplo, el tema de transformar el aparato productivo con sustitución de importaciones e industrialización, ¿no? Y en ese sentido, lo que estamos destinando, como ya usted señalaba, estamos destinando más recursos al tema de la inversión pública. Estamos programando un incremento de 25% en relación al presupuesto 2021, ¿no?, y llegando a un total de 5.015 millones de dólares para la gestión 2021. Entonces, en este sentido, estamos garantizando más recursos para el tema del fortalecimiento justamente del aparato productivo. Otro de los objetivos muy importantes es justamente continuar con las políticas sociales, ¿no?, a través de las transferencias condicionadas, como es el caso del bono Juancito Pinto, bono Juana Zurduy, tenemos ahí el subsidio universal por la vida, tenemos el tema del bono discapacitados, y otros programas de interés social, como el caso de la subvención. Entonces, seguimos dando continuidad a este tema de las políticas sociales. También, otro de los objetivos muy importantes es precautelar la sostenibilidad de las finanzas públicas, obviamente con una racionalidad del gasto público y optimización, ¿no?, de estos recursos del Estado. También otro de los objetivos es justamente garantizar la mayor cantidad de recursos posibles para el tema de la salud y educación, servicios, vivienda. Entonces, son los objetivos que se prevén en este presupuesto. Quiero también señalar, ¿no?, a través de su medio, los 5.015 millones de dólares que estamos destinando al tema de inversión pública. Se está destinando un 42,5% al tema del sector productivo. ¿Dónde se va a invertir? Se va a invertir en tema de energía con 316 millones de dólares, se va a invertir en tema del sector agropecuario con 274 millones de dólares, se va a invertir 810 millones de dólares en minería, 368 millones de dólares en tema de la industria, 359 millones de dólares en tema de hidrocarburos, y en el ámbito de infraestructura también se está destinando casi 30% del presupuesto de inversión pública al tema de construcción de carreteras con 1.284 millones de dólares, que son las carreteras fundamentales, con 43 millones de dólares con tema de comunicaciones y 171 millones de dólares en temas de recursos hídricos, ¿no?, que necesita nuestra economía nacional. Por otro lado, también se está destinando de estos 5.015 millones de dólares, 17,2% al tema de la inversión social, de los cuales podemos señalar que en salud se está destinando 377 millones de dólares, estamos destinando al tema de educación con 97 millones de dólares, al tema de urbanismo y vivienda con 213 millones de dólares, en tema de cultura 7 millones de dólares y en tema de deportes 38 millones de dólares.
Y también no hay que olvidarse de los otros sectores que también se están destinando 527 millones de dólares, que hace un total de 5.015 millones de dólares. Entonces, de esta manera nosotros garantizamos, ¿no?, este crecimiento que estamos previendo para el presupuesto 2022, un crecimiento de 5,1% de crecimiento, mayor al programado, como ustedes saben, a lo que se ha previsto de crecimiento para esta gestión, que era de 4,4, y ahora estamos proyectando un crecimiento de 5,1% para el año 2022. Y la inversión pública, ¿no?, que estaba programado para esta gestión de 4.011 millones de dólares, estamos incrementando 25% para el año 2022 con 5.015 millones de dólares. Viceministro, ¿se ha dispuesto también el crecimiento, el aumento más bien del presupuesto de 228.000 millones de bolivianos a 235.000 millones de bolivianos, más o menos? ¿Cuál es la fuente de este financiamiento del presupuesto? ¿Cuáles son las fuentes más bien? Bueno, acá es bien importante, estimado Rubén, ¿no?, señala lo siguiente. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de los 235.000 millones que me decía usted, ¿no?, que crece sobre todo en 2,9% en relación al año 2021? Es decir, es un presupuesto más grande de lo que se tenía para esta gestión. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? En primer lugar, hablamos de ingreso corriente. El ingreso corriente de los 235.000 millones representa el 58,7%. Las fuentes más importantes de este grupo de recursos son los ingresos de operación, que son generados principalmente por las empresas públicas, que ahora para el siguiente año se prevé una mayor recaudación por concepto de ingresos de operación por las ventas que van a hacer nuestras empresas públicas, que crece en 9,6% y van a recaudar 55.563,9 millones de bolivianos. Otro de los rubros muy importantes en tema del financiamiento de este presupuesto corresponde al tema de ingresos tributarios, ¿no?, que alcanza 48.908,7 millones de bolivianos, que se prevé recaudar el siguiente año, un crecimiento de 15%. ¿A qué se debe este crecimiento? Se debe a que, como ustedes saben, como la población sabe, la economía nacional se está reconstruyendo y se está reactivando todos los otros sectores. Y eso hace que exista mayor dinamismo en la economía nacional, ¿no?, mayor actividad económica, y eso está permitiendo que exista mayor recaudación tributaria. No se olviden, ¿no?, la población conoce muy bien que el año 2020, ¿no?, la recaudación tributaria en relación al año 2019 había caído en 30%. Y obviamente caer de ese piso, ir de poco a poco incrementando cuesta, y eso es fruto de esa actividad económica, fruto de la inversión pública que se ha dado empuje a partir de noviembre del año pasado, ¿no?, seguir empujando al tema de la actividad, seguir empujando los programas que les ven paralizados, seguir empujando el tema de la reactivación de las empresas públicas que habían sido paralizadas. Obviamente, si las empresas generan mayor dinamismo, invertimos más recursos en tema de la inversión pública, se va a generar mayor dinamismo de la economía nacional, y eso hace que nuestra recaudación tributaria sea mayor al programado de esta gestión. Otro de los recursos importantes son los otros ingresos corrientes, que son las ventas de bienes y servicios, otras tasas que generan las otras instituciones públicas, los ingresos tributarios municipales, los ingresos departamentales, que corresponden a otras fuentes. Los ingresos de capital, ¿no?, que se piensa recaudar el siguiente año, alcanza 1.522 millones de dólares, y las fuentes financieras, que corresponden a financiamiento externo, que se prevé 36.649 millones de bolivianos, y el tema de las fuentes internas, que corresponden a saldos que se prevé que va a quedar en banco, en todas las instituciones públicas, más el tema de recursos por crédito interno, alcanzan a 58.927 millones. Son las fuentes de recursos muy importantes que se prevé para el siguiente año. Ahora bien, sí, antes de pasar a otro tema, sí, solamente quería consultar.
en cuánto está previsto el precio del barril de petróleo para más o menos calcular esos ingresos de hidrocarburos. Bueno, muy buena su consulta, estimado Rubén. ¿No? Nosotros para esta gestión, para el año 2021, habíamos previsto un precio de $42 y ustedes saben que a la fecha está por encima de los $70 el barril de petróleo y para el año 2022 nosotros estamos previendo $50,47, ¿no? El precio de barril de petróleo. Obviamente consideramos nosotros que es un escenario conservador porque muchos de los organismos internacionales entendidos en la materia, por ejemplo, a nivel internacional, prevén que este precio va a estar en este orden de $50 a $65. Entonces, creemos que nosotros tenemos ese margen, tenemos que ser conservadores. Obviamente, en tema de los precios de los commodities, como el caso de los precios de los minerales, como el caso de los precios de los hidrocarburos, son muy volátiles a nivel internacional, que dependen en base a la oferta y la demanda, claro y sí. Obviamente eso puede afectarnos. Entonces tenemos que ser muy prudentes en el manejo de esta variable. Ahora le dejo continuar. Bueno, también yo le decía, ¿no? Algo importante que debemos destacar de este presupuesto es que esta gestión, ¿no? Como los ingresos habían caído, nuestros gastos, el gasto corriente estaba por encima de nuestros ingresos corrientes en relación al Producto Interno Bruto. Lo que estamos proyectando para el siguiente año es revertir esta situación, cosa que los ingresos sean mayores a nuestros gastos corrientes. Entonces, eso es fruto también de una fortaleza, porque obviamente estamos incrementando mayores recursos al tema estamos generando mayores recursos, ¿no? Por un lado, y también estamos manteniendo los gastos. Pero sin embargo, aquí es bien importante, ¿no? El tema de la salud y educación para nosotros es muy importante. En ese sentido, me permito mostrar este cuadro, estimado Rubén, que el presupuesto para salud se está incrementando en 3.3%, es decir, para este año teníamos un presupuesto de 22.830 millones de bolivianos, y para el siguiente año se está incrementando a 23.590 millones de bolivianos. Es decir, estamos destinando más recursos al tema de salud, ¿no? Justamente preveyendo el tema del COVID también, que se contempla en este presupuesto, más recursos, por ejemplo, para atención a la salud de los bolivianos. Y por otro lado, el tema de la educación, que también es muy importante para la economía nacional, no podemos dejar de lado el tema de educación, y también se está incrementando de 23.770 millones de bolivianos que estaba presupuestado para esta gestión a 25.370 millones de bolivianos que se prevé para el año 2022, un incremento del 6.7% que se está incrementando el presupuesto para educación y salud. Sí. Entonces, si comparamos este presupuesto en relación al presupuesto consolidado, estamos garantizando el 10% del presupuesto consolidado para salud y 10,8% para el tema de educación. En ese sentido, seguimos garantizando recursos para el tema de la atención de la salud, así como para educación. Se ha dispuesto seguramente en el presupuesto el nivel de crecimiento tal vez de asignaciones a las ETAs, a las entidades territoriales autónomas. Hablamos de las gobernaciones, de las alcaldías. ¿Hay un ajuste a favor? ¿Va a subir la coparticipación tributaria, como también el IDH para gobernaciones, municipios y también universidades? Claro que sí. Como estamos proyectando mayor recaudación tributaria, ¿no? Estamos proyectando también que en los techos que se les ha enviado a los municipios, a las gobernaciones y universidades, por concepto de coparticipación tributaria, que es lo fuerte de este componente, estamos asignando mayores recursos. Y obviamente para el techo, por ejemplo, programado para las gobernaciones, municipios y universidades, alcanzaba para este año de 16.314 millones de bolivianos y para el siguiente periodo se está incrementando a 17.074 millones de bolivianos, un incremento de 4.7% en relación al año 2021. ¿Fruto de qué? Fruto de mayor dinamismo de la economía nacional, y eso está permitiendo que exista mayor recaudación y que también a cada peso que se recauda se distribuye a todos los beneficiarios conforme a la normativa vigente en tema de coparticipación tributaria. Y obviamente ahí queremos destacar, ¿no?,
que obviamente los municipios y gobernaciones tienen estos recursos que ya han presupuestado y obviamente ya han enviado, y eso es lo que hemos consolidado y agregado en este presupuesto general del Estado de 2022. ¿Y el IDH también va a subir para los municipios y gobernaciones y las universidades? Bueno, acá es bien importante, si bien el precio, ¿no?, es un factor, es una variable muy importante, también no se olvide que el año pasado, el año 2020, el gobierno anterior lo que ha hecho es modificar los contratos con Brasil, ¿no? Y eso nos ha afectado en el tema de la demanda. Brasil, el contrato que han modificado, por ejemplo, establecía un máximo de 30 millones de metros cúbicos día. Y lo que han hecho es reducir este máximo de 30 a 20. El mínimo que se vendía a Brasil era de 24,5. Ese 24 han bajado a 14. Entonces, obviamente, si hemos modificado, si el gobierno nacional, el gobierno anterior ha modificado el contrato, Brasil lo que hace es demandar menos cantidad de volúmenes. Por lo tanto, los ingresos que se proyectan en ese sentido también se están proyectando menos recursos por concepto de IDH y regalías. Pero lo más importante de eso, a pesar de que existe una leve caída en tema de lo que es la recaudación por concepto de hidrocarburos, lo que se está incrementando es el tema de ingresos tributarios, que es fruto de la demanda interna, fruto de del dinamismo de la economía nacional. Y es en ese sentido que está compensando, y es aún más, ¿no? Se está incrementando este presupuesto por transferencias de techos en 4,7%, como habíamos mostrado a nivel general. Pero si hablamos solamente de los ingresos tributarios, está creciendo en 15% en relación al año 2021. O sea, en palabras simples, van a tener más dinerito las alcaldías, las gobernaciones y las universidades por concepto de IDH. Van a tener más dinero por concepto de coparticipación tributaria, obviamente también el IDH, aunque es menor que el año pasado, pero van a tener más recursos, ¿no? Porque obviamente ahí se está transfiriendo por coparticipación tributaria mayor cantidad de recursos que se estaban previstos en relación al año 2021. Ahora, esto obviamente son números macros que tienen incidencia, digamos, en la economía grande. ¿Qué de la economía de la población? ¿Cómo se está incentivando la demanda interna? ¿Qué acciones directas prevé el presupuesto? Bueno, acá es bien importante, ¿no? Yo me voy a permitir mostrar nuevamente el cuadrito que les estaba mostrando, ¿no? Este cuadro de inversión pública. Justamente para fortalecer y seguir dinamizando el tema de la economía nacional, necesitamos seguir invirtiendo, apostando al tema de la inversión pública, que nos va a garantizar, primero, mayor crecimiento, nos va a garantizar estabilidad, nos va a garantizar fuentes de empleo, mayores ingresos para el país, porque hay un dinamismo que se va a generar a través de la inversión pública. Y ahí tenemos, ¿no?, la inversión al sector productivo con 42,5%, la inversión en infraestructura 30%, la inversión en tema social 17,2% y en tema multisectorial. Pero algo importante que la población tiene que saber, este era el comportamiento de la inversión pública, ¿no? Desde el año 2010 que tenemos, llegamos a un pico de $5.065 millones el año 2016, obviamente tienden a reducirse el tema de la inversión pública al año 2019 con 3.769, pero el año que menos se ha invertido y ha paralizado la economía nacional es el año 2020. Sí. Fíjense ustedes que apenas se han ejecutado 1.784 millones de dólares. Pero este dato hubiera sido mucho peor, menos aún. Es decir, entre enero y octubre del año 2020, el gobierno anterior apenas había ejecutado 900 millones de dólares. Es decir, muy por debajo. Cuando hemos ingresado, ¿no?, entre noviembre y diciembre, hemos ejecutado cerca a 800 millones de dólares. Solamente en 2 meses hemos ejecutado ese monto. Porque obviamente habían obras paralizadas que ya estaban cumplidas, lo único que faltaba era el tema de los pagos de las planillas, ¿no?, planillas de inversión, y lo que eso hace es generar mayor dinamismo, porque el empresario, ¿no?, en este caso el proveedor,
lo que hace es pagar sus planillas salariales también, porque a sus empleados, y obviamente genera mayor dinamismo. Pero para este año estamos programando justamente lo que usted me decía, cómo hacemos que exista mayor dinamismo. Hemos programado 4.011 millones de dólares para este año, 4.011 millones de dólares. Fíjense el salto que hemos dado. Claro. Y tenemos que seguir apostando en esto. Y obviamente estamos apostando para el año 2022, porque es una proyección, es una programación de ejecución de inversión pública con 5.015, un incremento de 25% en relación al año 2021 programado en tema de inversión pública. Pero aún a eso, lo que estamos destinando, fíjense esta línea ploma, ¿no?, que es el ámbito en el sector productivo, nosotros estamos programando, que es la más gruesa, 2.129 millones de dólares para fortalecer lo que llamamos el programa de sustitución de importaciones, fortalecer el aparato productivo, apostar al tema de la industrialización de muchos recursos, y obviamente se está fortaleciendo el ámbito productivo. Seguidos por temas de infraestructura, que obviamente viene con el tema de la construcción de carreteras, recursos hídricos, y ahí es muy importante. Estamos programando una inversión en tema de mi presa, mi riego, ¿no?, con que también es parte de este componente que es la línea azul, 1.498 millones de dólares. El tema de inversión social, 862 millones de dólares. Algo importante, las fuentes de financiamiento, que seguramente usted va a preguntar. Estos recursos de 5.015 millones de dólares se va a financiar con 57% con recursos internos, es decir, con recursos que el Estado va a generar, con recursos que las empresas públicas van a generar, con recursos fruto de este dinamismo, de esta actividad económica que se está empujando, ¿no?, a partir de la reconstrucción de la economía nacional. Y un 43% con recursos externos, y obviamente lo que pretendemos es que con estos recursos se va a garantizar mayor crecimiento de la economía nacional, estimado Rubén. Muy bien, viceministro, amplia explicación la que nos ofrece respecto de las características que tendrá este presupuesto general del Estado 2022. Está en la Asamblea Legislativa, ha sido entregada a finales de octubre de 2021. Se prevé, escuché a un parlamentario decir que hasta el 29 de diciembre van a sancionar en la Asamblea el presupuesto, y seguro que va a haber conflicto. La oposición ya se quejaba de que ya, a pesar de que ha sido entregado con anticipación, el documento no tiene en sus manos para analizarlo. Le agradecemos, viceministro Mamani, por la deferencia con La Razón Radio. Claro que sí, nosotros siempre dispuestos a informar, ¿no? Y nosotros a través de los medios de comunicación, a través de su programa, lo que hacemos es informar a la población las virtudes, las características y los objetivos del presupuesto 2022 que ha sido enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en los plazos constitucionales que establece la norma, y entonces nosotros estamos a la espera de la invitación de la Asamblea Legislativa, ¿no?, para seguir discutiendo e informando en relación al presupuesto 2021. Muchísimas gracias por la entrevista, estimado Rubén. Hasta la siguiente oportunidad. Estaremos en consulta permanente con el viceministro Pablo Mamani. Él es de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Un abrazo, viceministro.